Muy bien, pues siguiendo con nuestro cronograma, con nuestro programa de nuestro segundo simposio internacional, Hablemos de Homeopatía. El día de hoy tenemos el gusto y el placer de presentar al doctor, amigo, muy querido por este espacio de Hablemos de Homeopatía, tanto Roberto como un servidor, el doctor Jesús de la Vega Ambriz. Él es médico cirujano egresado del Instituto Politécnico Nacional. Él es médico legista en Subsecretaría de Salud Penitenciaria de la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho, egresado del Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública. Además, cuenta con una certificación en docencia forense por la Universidad de La Habana. Es abogado postulante en materia penal, derecho médico y derecho sanitario. Es docente en diversas universidades en licenciatura y maestría en áreas de enfermería, medicina y derecho. Y además es asesor médico de Hill Scientific, que es un laboratorio biotecnológico. No sé si ¿cómo se dice? Si lo pronuncié bien, ahorita él ya me dirá. Y él nos va a compartir el tema exosomas y homeopatía, que es la sinergia para la curación. Entonces, bienvenido, doctor Jesús. Adelante, te cedemos el uso de la voz y de la pantalla. Gracias, Antonio, muchas gracias. Pues un gusto y agradecer nuevamente la invitación para poder estar participando en este tipo de foros importantísimos y necesarios para la difusión y el conocimiento profundo de la homeopatía. Sí, está bien pronunciado, como lo comentas. Eh, Creo que es el tema que voy a abordar podría eh, manifestarse como algo fuera de la homeopatía, ¿no? Bueno, ¿qué tienen que ver? Para empezar, ¿qué son los exosomas? Entonces, voy a tratar de dar muy grosso modo un panorama sobre lo que es lo que actualmente se conoce como medicina regenerativa, que va encaminado en esa área. Sin embargo, normalmente la medicina regenerativa se ha entendido como aquella que se aplica meramente al aspecto estético, a lo estético, a lo antienvejecimiento, como que escuchamos medicina regenerativa y luego nos vamos a tratamientos antienvejecimiento, faciales, y es verdad, o sea, la gran parte de la medicina regenerativa se basa o se practica en la medicina estética. Sin embargo, los alcances son mucho mayores y profundos, no meramente estéticos. Eh, Hablo sobre tratamiento de enfermedades autoinmunes, de enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, algunos tipos de cáncer, no todos, pero bien, vamos a entrar a lo que es ¿qué son los exosomas? ¿Y por qué hablo de sinergia? La verdad es de que me encanta el tema y sobre todo la relación con la homeopatía porque créanme que he tenido experiencia que a veces pareciera casi magia cuando se combinan estas dos terapéuticas. Y ahorita vamos a entender por qué. Eh, Cuando hablo sobre medicina regenerativa, sobre células madres, sobre exosomas, siempre me gusta mostrar este cuadro, eh, haciendo alusión a Prometeo. Después de que entregó el fuego a los hombres, fue castigado por los dioses. ¿Y cuál fue su castigo? Ser encadenado a una roca para que todas las tardes llegara un águila y le comiera el hígado. ¿Cuál era la desventaja? De que ese hígado se iba a regenerar, precisamente. ¿Para qué? Para que el día siguiente volviera a suceder lo mismo y así a perpetuidad. Sin embargo, aquí vemos el mensaje profundo que ya nos daban los griegos sobre el concepto de regeneración. Ya sabían, de una u otra manera, tenían claro que el hígado entraba en cierto proceso de regeneración, se regeneraba. Y créanme que no es una situación que sea fácil
de comprobar a simple vista. Sin embargo, está muy claro en la alusión en la pintura que lo sabían, porque sabían que era un órgano que se regeneraba. Entonces, desde siempre se ha buscado esa parte de atender las enfermedades, evitarlas y evitar también el envejecimiento, literal. Durante toda nuestra vida, durante toda nuestra vida, nos vamos a ver afectados por diversas situaciones, diversos elementos que van a generar alteraciones a nivel celular. Dentro de esas alteraciones encontramos erosiones del telómero. Sabemos que el acortamiento de los telómeros es lo que conduce al envejecimiento. ¿Qué son los telómeros? Si aquí vemos en la imagen esa como X, que es un cromosoma, en realidad es un cromosoma, cada patita de esa X es un telómero. Conforme va pasando el tiempo, esas patitas de los telómeros se van acortando. Llega un punto en que ya no se pueden acortar más y ¿qué sucede? Se presenta la muerte. Entonces, el envejecimiento tiene una relación directa con el acortamiento telomérico. Ahora, hay alteraciones epigenéticas. Vamos a ver qué es lo epigenético, todos los factores externos, todo lo que rodea al cuerpo, al organismo, en este caso a la célula. Hay alteraciones epigenéticas y es aquí en lo epigenético donde entra mucho el efecto del medicamento homeopático, pero vamos a verlo más adelante. Hay disfunción mitocondrial, o sea, la mitocondria comienza a perder parte de sus funciones. Sabemos que eh, antes venía en la literatura que se le conocía como la casa del poder. ¿Por qué? Porque se genera la respiración celular. La célula respira por medio de la mitocondria. Y ahí se genera también el ATP, que es la energía, es con lo que funcionamos. También vamos a tener senescencia celular propia de la edad. Vamos a tener un agotamiento de células madre adultas. Nosotros todo el tiempo estamos generando células madre. No crean que es algo que se limita. Comienza a disminuir su producción, pero no quiere decir que ya no tenemos nosotros células madre. Algo que está muy, muy vigente es la desregulación nutricional. Técnicamente ya la mayoría de los alimentos que consumimos pueden generar algún tipo de daño a nivel celular. Baste hablar del refresco con el jarabe de alta fructosa que utilizan para su producción. Y lamentablemente, si ustedes revisan cualquier producto que vendan en el súper, la mayoría van a contener este jarabe. El problema es que este jarabe de maíz alta fructosa tiene un efecto dañino directo sobre el hígado. Lo afecta mucho y va a generar alteraciones ahí celulares en el hepatocito que favorecen lo que actualmente también de repente, si se dan cuenta, de repente comenzó a salir que ahora está de moda el hígado graso. Ya caray, ¿hígado graso de dónde? Yo veo pacientes delgados y resulta que traen un hígado graso grado 3. Ah, pues precisamente de la alimentación, que es un factor epigenético importantísimo. Ok. Siempre hemos escuchado hablar sobre los radicales libres, que son los que afectan a la célula. Pues bien, ¿de qué manera la van a afectar y cuáles son estos radicales libres? Podemos generar radicales libres nosotros mismos, nuestro propio organismo va a generar estos radicales libres. Y aquí tenemos fuentes endógenas. ¿Cuáles son estas fuentes endógenas? La mitocondria, los peroxisomas, las lipoxigenasas, las NADP oxidasas. Sin embargo, no todos no todos los oxidantes internos, lo que nos va relativamente a generar un tipo de daño, es nocivo. Recuerden que bien está el dicho, nada es veneno, todo es veneno, el secreto está en la dosis. Y en este caso pasa lo mismo, tenemos una homeostasis excelente. Los peroxisomas
lo que generan es peróxido de hidrógeno, pues agua oxigenada, ¿no? Pero ese peróxido de hidrógeno lo que genera en lo macro lo genera también a nivel microcelular o intracelular más bien. Es decir, los peroxisomas se liberan de la célula para entrar en contacto con las bacterias, con los virus. ¿Y de qué se trata? De que se libere este peróxido de hidrógeno y los destruya. Entonces, en realidad no todos los oxidantes son malos. A veces son hasta necesarios, como es el caso de los peroxisomas. Tenemos fuentes exógenas también de estos factores oxidantes, como son la luz ultravioleta, la radiación ionizante, los quimioterapéuticos, las citoquinas proinflamatorias, toxinas ambientales, medicamentos en sí mismos. Hay medicamentos alopáticos que, si bien es cierto, sirven para algún síntoma en particular, también es cierto que afectan otros órganos. En el caso claro y concreto, los analgésicos. Todos sabemos que el uso excesivo de analgésicos va a repercutir directamente en la función renal o en la función hepática, como el caso del paracetamol. El paracetamol es hepatotóxico. Entonces, sabemos ahí que también tenemos estas fuentes exógenas. Ahora, el cuerpo también cuenta con defensas antioxidantes. Los sistemas enzimáticos, superóxido dismutasa, vitaminas, la vitamina A, la C, la E. Actualmente se está viendo claramente el efecto de la vitamina D, la D3, claramente en particular, la D3. Y todo esto lo que va a generar es disminuir, estas defensas antioxidantes lo que hacen es disminuir esas especies reactivas de oxígeno, que son los oxidantes, es lo que nos genera mucho daño. Eso que está en el centro que dice ROS son las especies reactivas de oxígeno que van a tener un efecto directo sobre el deterioro de la función fisiológica. Esas especies reactivas de oxígeno van a generar un daño celular y van a generar disfunción en todo el equilibrio celular. Y también generan que disminuyan cierto tipo de células, que disminuyen la proliferación de ciertos grupos celulares. ¿De qué manera se está abordando este tema de las afecciones que conducen a un envejecimiento prematuro o simplemente que lo evitan? O en el caso de las enfermedades autoinmunes o crónico-degenerativas, que actúan también directamente sobre la célula, ¿de qué manera estamos abordándolas actualmente? Ya tenemos todo un abanico de opciones. Terapias basadas en células madre, eliminación de las células senescentes, o sea, de las células que ya están muy, muy viejas, mitohermética y mitofagia, estos ya son procesos celulares muy específicos, drogas antiinflamatorias, factores de rejuvenecimiento, hematógenos, como es el plasma rico en plaquetas, por ejemplo, que también es muy, muy común, la eliminación de células dañadas, reactivación de telomerasa. Les decía, la telomerasa es lo que evita ese acortamiento de los telómeros. Luego entonces, si evitamos que el telómero se acorte, no es que evitemos el envejecimiento, simplemente lo vamos retardando un poquito. Existen drogas epigenéticas. Aquí en lo de drogas epigenéticas se refiere básicamente a tratamientos o fármacos o medicamentos, sobre todo alopáticos. Sin embargo, aquí, en este factor epigenético es donde entra el medicamento homeopático. No sé si hayan tenido ustedes la oportunidad de escuchar o de leer alguno de los artículos de la doctora Niurka Meneses. Eh, Ella está inmersa en toda la cuestión celular
cómo funciona el medicamento homeopático. Y yo creo que en alguna de sus conferencias decía con toda razón que em, la homeopatía no es tanto una cuestión de fe, no es de que si yo creo que me va a funcionar, no es un placebo. La homeopatía genera cambios particulares y específicos a nivel celular, desde que ingresa al organismo. La célula, no le vamos a decir a la célula que crean la homeopatía, simplemente genera cambios proteicos en su estructura. Entonces, esto lo pudo comprobar la doctora, hablando sobre factores epigenéticos también. Es decir, todos aquellos factores externos que rodean a la célula, que rodean al órgano, que rodean al sistema, que van a rodear al organismo en general, al ser humano. Bueno, ¿qué son los exosomas? Los exosomas son un subtipo pequeño de vesículas extracelulares que miden de 30 a 150 nanómetros. Todas las células del cuerpo producen exosomas. ¿Y para qué sirven o qué hacen estos exosomas? En realidad el exosoma es una vesícula, está la célula, dentro de la célula se va a formar esta microvesícula, que lo interesante es todo lo que lleva, porque en realidad lleva información, es meramente lo que lleva, información, en forma de proteínas específicas, en forma de microRNA, que ese microRNA es necesario para la transcripción, es decir, la orden que indica el gen o la información genética, qué tipo en la transcripción se traduce esa información para que se genere una proteína determinada. Entonces, los exosomas lo producen prácticamente todas las células del cuerpo y cada tipo de exosoma va a tener un efecto diferente. Es decir, existen exosomas que producen las nefronas en los riñones, existen exosomas que producen los hepatocitos, que producen los miocitos, que producen las neuronas. Son muy distintos, cada uno con un tipo de información específica que en general todos comparten algunas proteínas, algunos elementos, como los vamos a ver más adelante, pero básicamente es información, esa información, es una manera de comunicarse de la célula. Cuando se liberan estas microvesículas, lo que hace al momento de que esa vesícula llega a la membrana celular de una célula vecina o de una célula más distante, ese mensaje llega directamente al núcleo. Entonces comienza a haber cambios en la proteína, en las proteínas y en la estructura de esa célula para que, una de dos, o para que se siga produciendo algún tipo de proteína o para que deje de producirse ese tipo de proteína. De hecho, parte de toda esta situación de la vacuna contra el COVID, la Pfizer prácticamente, que es la que nos dice que tiene RNA mensajero. El RNA mensajero, pues es prácticamente lo mismo que estoy hablando, es información que va a generar cambios en las proteínas que se van a producir dentro de las células. ¿Cuál es la situación? Que no sabemos qué cambios va a generar. No necesariamente pueden ser benéficos. Entonces ahí hay que estar pendientes con esos cambios. O en otro de los casos, igual y no sucede nada. ¿Por qué? Porque esta información, este RNA mensajero, se va a acoplar, se va a incorporar a la información genética de la célula y no va a pasar nada. Pero en otro caso podría generar cambios en todo el paquete de proteínas de la célula. En los últimos años el estudio de los exosomas ha aumentado mucho
debido a que se ha descubierto y se ha comprobado que tienen propiedades inmunomoduladoras. Es decir, van a generar un cierto equilibrio en la respuesta inmunológica. Tienen un gran potencial en aplicaciones de diagnóstico y desarrollo de terapias de patologías con componentes inflamatorios, como cuáles, pues prácticamente la mayoría de las enfermedades autoinmunes cursan con un proceso inflamatorio severo. La artritis, el lupus, van a generar un proceso inflamatorio. Lo que las caracteriza es ese proceso inflamatorio que tiene. Y los exosomas está comprobado que poseen estas propiedades inmunomoduladoras que van a disminuir esta reacción inflamatoria. Las vesículas extracelulares, les decía que los exosomas son un tipo de vesículas extracelulares, hay varios. Hablando en general de las vesículas extracelulares, estas se clasifican de acuerdo al tamaño y al origen. Las vesículas extracelulares que se forman y se desprenden directamente de la membrana se llaman ectosomas. Y aquí en este cuadrito podemos ver la mayoría de las vesículas extracelulares. Básicamente van a diferenciar primero de dónde se van a diferenciar primero de dónde se producen y segundo por el tamaño. Aquí tenemos cuerpos apoptóicos y aquí es importante entender lo de la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Muerte celular programada. La muerte celular programada, es decir, ya la célula tiene en su información el tiempo de vida. Cuando este tiempo se cumple, tiene que entrar en apoptosis y se comienza a fragmentar. La célula comienza a fragmentarse. Eso es la apoptosis. Prácticamente lo que hace es suicidarse la célula, porque sabe que ya cumplió sus funciones. Si siguiera existiendo, ya no cumpliría al 100% con la función. ¿Por qué? Por la edad. Ya son células senescentes, entonces ya no tendrían un desarrollo o una función al 100%. Cuando estas células apoptóicas se fragmentan, se forman cuerpos apoptóicos. Entonces, literal, se fragmentan muchos microvesiculitas la célula. Es la manera de entrar en apoptosis. Cabe mencionar que muchas enfermedades autoinmunes, muchas enfermedades crónico-degenerativas, tipo diabetes, tipo hipertensión, que afectan, por ejemplo, al endotelio vascular. El endotelio vascular es un órgano diana, literal, en el que se afectan muchas de sus funciones. ¿Y de qué manera se afectan? Precisamente por el proceso inflamatorio se genera la apoptosis. Estimulan la apoptosis, es decir, estimulan la muerte celular, pero antes de que debiera presentarse. Es decir, si la célula debería de vivir 90 días, con el proceso inflamatorio y con todos los cambios que genera un estado patológico, esta célula no va a vivir 90 días, va a vivir 30, va a vivir 60 y va a entrar en apoptosis. Es lo que sucede en artritis, por ejemplo, en el lupus. Por eso hay un estado inflamatorio severo, por eso se van presentando las deformidades. Es uno de los tantos motivos. Aquí tenemos los exosomas. Los exosomas son las más pequeñas de estas vesículas extracelulares. Y les decía que qué es lo que hacen, prácticamente es llevar mensajes, llevar instrucciones. Por la edad se van perdiendo hasta cierto punto funciones normales de la célula. ¿Qué es lo que sucede cuando se liberan exosomas? Estos exosomas llevan la información para que esa célula continúe funcionando de manera adecuada. Como que le recuerdan,
como si le recordaran a la célula qué es lo que tiene que hacer y le enseñan otra vez a hacerlo. Esa es la información, es un paquete de instrucciones esos exosomas. Dice, los exosomas se derivan de procesos de invaginación endosomal, es decir, les comentaba, los exosomas se producen dentro de la célula, no fuera, no de la membrana. Cuando se producen en la membrana, estas vesículas se llaman ectosomas. En este caso, los exosomas se van a formar dentro de la célula y posteriormente van a salir. Aquí lo vemos en este ejemplo, se van formando, aquí se forman los exosomas y luego son liberados. Y vean este cuadro comparativo, el tamaño de la célula. Cuando esta célula entra en apoptosis, se forman los cuerpos apoptóicos. Encontramos microvesículas y los elementos más pequeños de esta escala son los exosomas. Estos son paquetería, entregan paquetería, entregan mensajes. Ahora, ¿qué es lo que contienen estos exosomas? Les decía, entre otras cosas, tienen el microRNA y RNA mensajero. Esto es importantísimo porque eso es lo que va a actuar directamente en la formación de nuevas proteínas. Es interesante, aquí entra, por ejemplo, Lycopodium a la 30. Lycopodium a la 30 está comprobado que genera cambios proteicos en la célula, en el núcleo. Genera cambia el tipo de proteínas que está generando la célula. Y en concreto cambia algunas que son las acetilasas, se llaman las acetilasas, protegen la información genética de acetilaciones, precisamente. Y estas sirven para mantener ciertas funciones. Entonces, Lycopodium a la 30 sirve para que se siga reproduciendo un tipo de proteína específica para proteger la información genética. ¿Qué tan importante es esto? Existen unas proteínas, se los hago nada más como referencia, se los comento como referencia. Existen unas proteínas que se llaman HSP70. Y estas proteínas HSP70 se generan solamente cuando la célula se encuentra en un medio por arriba de los 38 grados. Es decir, fiebre. Cuando la célula se encuentra en esta temperatura, se comienzan a producir estas proteínas. No son proteínas que se encuentren siempre. Se comienzan a producir estas HSP70, cuya función es proteger el ADN y proteger el ARN. ¿Para qué? Para evitar que el calor, que esa temperatura, lo dañe. Entonces, estas proteínas no existían inicialmente, o sea, no existen, se forman cuando se presentan ciertos efectos, sobre todo de temperatura, porque también se forman cuando entran en mucho frío, pero sobre todo con el calor. De ahí su nombre, que es High Shock Protein. Eso es lo que significa. Entonces, son proteínas de choque. Sirven para proteger la información genética. Entonces, así como se forman esas proteínas ante determinado estímulo, el Lycopodium a la 30 es capaz de producir ciertas enzimas que son acetilasas que también van a proteger la información genética. El licopodio, apis melífica y magnesia fosfórica son los medicamentos que van a actuar a nivel celular y sobre todo a nivel del núcleo.
A nivel del núcleo, lo importante aquí es la información que llega al núcleo de la célula. Licopodium es el medicamento que genera más proteínas que son capaces de llegar al núcleo. Apis mellifica forma proteínas pero citoplasmáticas, se quedan en el citoplasma de la célula y obviamente también tienen un efecto. Magnesia fosfórica actúa también a nivel del núcleo, pero no tan profunda como Licopodium. Licopodium sí es capaz de generar cambios. ¿Cómo hicieron este experimento? Precisamente la doctora Niurka, en proteínas de riñón, a proteínas de riñón las sometió el efecto de los medicamentos. En este caso hizo con apis, con licopodium y con magnesio. ¿Cuál es de qué manera se analizaron estos resultados? Obviamente hay controles, hay células de control de riñón, todas fueron de riñón. Algunas se les aplicaron los medicamentos, algunas se aplicaron combinaciones de los medicamentos. ¿Y qué es lo que pasó? Que en la célula control había cierto tipo de proteínas, pero las células que fueron sometidas a un medio rico en licopodium, por ejemplo, se vio que producían otro tipo de proteínas que no tenían originalmente. Es decir, por ejemplo, con el licopodium, si esa célula renal por X situación dejó de producir proteínas esenciales para su funcionamiento, cuando se sometieron al efecto del licopodium, el licopodium hizo que se generaran estas acetilasas, que lo que hacían era que se generara otra vez ese funcionamiento y que volviera a producir esas proteínas. O sea, vuelve a hacer que funcione nuevamente la célula. Vean el impacto y lo importante que es. ¿Por qué? Porque obviamente aquí lo interesante es que esto que les comento se comprobó, pero en un medio aislado, con todas las características propias de un estudio en un laboratorio, en medios controlados. ¿Y cómo le vamos a hacer nosotros para que el licopodio llegue a todas nuestras células? ¿Cómo le hacemos para que el medicamento homeopático que requerimos llegue a cada una de las células? Imagínense el efecto que va a tener si su paciente requiere licopodium, por ejemplo, y el licopodium llega directamente al núcleo de las células y en poco tiempo. Primero, el efecto va a ser mayor, va a ser más visible en poco tiempo y va a ser sistémico. O sea, todo el organismo literal se va a encontrar bajo ese efecto. Fíjense, se estima que por lo menos existen 1000 veces más exosomas que células en nuestro cuerpo. Son las vías, son los medios con los que se comunica el cuerpo. Ahora bien, hay algunos científicos que no están tan a favor del uso de los exosomas. ¿Por qué? Porque también recientemente se ha comprobado que los exosomas son el medio por el que también se puede perpetuar la información del cáncer, por ejemplo. Una célula cancerosa tiene su propia información genética dañada, pero sigue siendo una célula. Y les había comentado en un principio que todas las células generan exosomas y la célula cancerosa no es la excepción. Entonces, ¿qué hace? La célula cancerosa libera exosomas y estos exosomas ya llevan la información de ese cáncer. Cuando este exosoma llega a otra célula vecina, ¿qué va a suceder? Va a liberar también esa información genética y esa célula va a comenzar a generar proteínas, pero propias del cáncer o de ese tipo de cáncer. Y esa es una de las hipótesis que explican las metástasis.
¿Por qué va creciendo? ¿Cómo va invadiendo? Ah, bueno, porque va liberando exosomas. Entonces, también lleva información nociva. Esos, finalmente les digo, son carteros. Pero, ¿cuál es la situación? Si tuviéramos que hacer un tipo de analogía, podríamos decir que la sangre en general, el medicamento homeopático cuando ingresa por vía oral, eh, cuando ingresa por aún utilizando homotoxicología que vaya directamente al intravenoso, que llegue directamente a la sangre. Esa información que ustedes quieren que llegue a la célula, la están enviando por correo habitual. Es decir, va a llevar todo un proceso en lo que se absorbe, en lo que ese medicamento llega, se asimila. Cuando utilizan exosomas, es utilizar FedEx. Es decir, la información va a llegar directamente a donde quieren que llegue y en el menor tiempo. Vamos a llevar esa información del medicamento homeopático directamente a la puerta del núcleo celular. Ni siquiera hablo de la sangre, estoy hablando ya del núcleo de la célula. Si ustedes quieren un efecto de calcárea carbónica, van a tener ese efecto directamente. El mensaje de esa información va a llegar directamente al núcleo de la célula. O sea, vean el alcance que puede tener el uso de los exosomas con la homeopatía. Vean, aquí este es un ejemplo, pero esto es de una leucemia. Las células dañadas comienzan a producir exosomas, que son estos puntitos rojos. Y esos puntitos rojos llevan información. Cuando esta información llega al núcleo de las células vecinas, lo que va a generar, pues es cáncer. Le están enseñando a la célula a convertirse en una célula cancerosa. ¿Cuál es una de las principales características de todas las células cancerosas? Que son unas rebeldes sin causa. Y dicen, no me muero. Oye, pero ya cumpliste tu ciclo vital, tienes que entrar en apoptosis. Pues no, no me muero y hazle como quieras. ¿Qué va a suceder? Que estas células que ya no quisieron entrar en apoptosis, pues obviamente van a tomar formas que ya no son las fisiológicas y van a tomar funciones que ya no son las fisiológicas. Eso es el cáncer. Son células que se descontrolan, células que ya no obedecen, células que, que tienden a desarrollarse sin control, sin un fin determinado. Son lo que en homeopatía caería precisamente en el miasma de la sífilis. Tienden a destruir, tienden a acelerar todo, pero de manera dañina. Los exosomas tienen varias funciones, tanto en la proliferación de células como la toxicidad y el control de actividad de otras células. Transportan biomateriales, o sea, les decía, sirven como mensajeros, transportan, transfieren cargas bioactivas, mantienen gradientes bioeléctricos, dan a la célula la habilidad de responder a los estímulos externos. Por ejemplo, a la presencia de calcio, de potasio, de todos los electrolitos, los exosomas también dan esa facultad. Le dicen a la célula cómo responder ante un entorno rico en determinado medio. Aquí vemos diversos tipos celulares, la neurona, la microglia, los astrocitos.
los oligodendrocitos. Todos estos tipos celulares se comunican. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de exosomas, precisamente. Tenemos una nefrona. Existen organismos internacionales que regulan esto de las vesículas extracelulares, del uso de los exosomas, y que sobre todo van a normar la manera en la que se obtengan estas células. Fíjense, es bien interesante la historia, cómo surge lo de medicina regenerativa y por qué se quedó pausado tanto tiempo. Originalmente, hablando de medicina regenerativa, sonaba muy lógico que si yo utilizo células muy jóvenes, células nuevas literalmente, voy a obtener esa misma información. ¿Qué fue lo que hicieron? Comenzaron a obtener células madre de tejido embrionario. Es decir, de los embriones, de embriones humanos, obtenían las células. ¿Qué es lo que sucedía? Que en efecto el paciente mejoraba mucho, pero también comenzaron a darse cuenta que este tipo de tratamientos lo que generaba era cáncer, generaba diversos tipos de tumores, diversos tipos de cánceres. ¿Por qué? Porque la célula embrionaria es totipotencial, es decir, lo mismo genera una uña que genera un ovario, que genera un hígado, que genera lo que quiera. Entonces, la célula embrionaria es una célula que no tiene un cierto control. Entonces, lo mismo le da transformarse en hueso que transformarse en cabello, que transformarse en piel, y eso es lo que generaba los tumores. De hecho, es donde lo que predomina en lo que son los teratomas, estos tumores que tienen de todo. Ustedes abren un teratoma y encuentran dientes, cabello, piel, uñas. ¿Y de dónde surgieron esto? Ah, bueno, pues precisamente desde estirpes embrionarias. Entonces, ¿cuál es la situación ahí? Que en un paciente que tiene un teratoma, es tejido ectópico, se extrae, no hay ningún problema. El problema con los pacientes que empezaron a utilizar células madre embrionarias era de que se descontrolaba, se descontrolaba la reproducción de esas células y luego no necesariamente terminaban obteniendo un buen resultado, sino que generaban este tipo de tumores. Actualmente ya no sucede eso. ¿Por qué? Porque ya no se utilizan embriones. Y no se utilizan porque primero por el dilema bioético que esto implicaba, que fue lo que paró principalmente parte de la investigación, y segundo por la cuestión del desarrollo de cáncer. Actualmente se utilizan células madre mesenquimales, es decir, de cualquier otro tipo de tejido. Habitualmente se obtiene de la grasa, de la médula ósea o del plasma. De ahí podemos obtener células de las que vamos a sacar nosotros células madre. Tejido del que vamos a obtener células madre. Ya no son células totipotenciales, ya son células pluripotenciales, ya pueden diferenciarse a ciertos tipos de célula, ya no a todos o a cualquiera, sino ya algunos muy específicos. Ahora, estas células madre liberan exosomas y esos exosomas van a llevar información que va a generar o va a cambiar el funcionamiento de otras células. Les decía, los exosomas son sistemas de comunicación ancestral. Contienen ADN, ARN, proteínas, lípidos. Dice, inmediatamente después de que la carga biológica contenida en los exosomas es entregada a la célula blanco,
la respuesta biológica ocurre de acuerdo a las instrucciones contenidas en el mensaje entregado. Pero esto funciona casi de manera inmediata. Entra el mensaje y la célula comienza a generar las proteínas que le está indicando el exosoma, la información que lleva el exosoma. Y aquí es donde radica lo que les comentaba. ¿Qué sucede si nosotros hacemos que directamente esta carga biológica, en el caso del medicamento homeopático, llegue directamente al núcleo celular? Pues el efecto va a ser mayor, va a ser mejor. Este es el dogma central de la biología y de la biología molecular, que es el núcleo genera una información, se traduce, se transcribe y se comienza a producir una proteína específica. Esta proteína específica ya va a generar, bueno, en el ribosoma se traduce y se genera una proteína ya específica tal cual. Entonces, con la información que llevan los exosomas, que en este caso si lleva información del medicamento homeopático indicado, vamos a incidir no en el órgano, no en un sistema, vamos a incidir en la célula, directamente en la célula. Y esto va a generar cambios en lo macro. Recuerden, si tenemos una célula sana, vamos a tener tejidos sanos, órganos sanos, sistemas sanos y el organismo en su totalidad sano. Esto es básicamente lo que hace el exosoma. Se encuentra una célula en estado basal, está quietecita, no pasa nada, está funcionando. Pero cuando se ve afectada o cuando se ve bajo la indicación de activación o de desactivación de alguna proteína, una señal inhibidora, una señal activadora, cambia dentro de la célula toda la maquinaria en la producción de proteínas y ahora ya comienza un estado activado. Es decir, esta célula, la que está aquí en color cafecito, ya comenzó a producir un tipo nuevo de célula, de proteína, perdón, o bien dejó de producir algún tipo específico de proteína. Entonces, si tenemos una célula basal que en este caso podría estar enferma, de algún paciente con diabetes, por ejemplo, cuando llegan los exosomas en sí, por sí solos, van a generar ya un cambio favorable, porque van a comenzar a producir proteínas, van a comenzar a producir esta inmunomodulación de la que les hablé, van a comenzar a proteger la información genética de esa célula, van a comenzar a evitar que se presente la apoptosis de una manera previa, antes de que se cumpla el ciclo de vida de esa célula. Eso lo hacen los exosomas por sí solos. Pero recuerden que el exosoma funciona como un medio de transporte. Y aquí es donde les he dicho que yo tengo esa grata experiencia de decir, bueno, utilizo el medicamento homeopático con los exosomas. ¿Y qué es lo que estoy consiguiendo entonces? Que el exosoma lleve esa información, la información del medicamento homeopático y que llegue directamente a la célula. Directamente a la célula. O sea, les digo, el alcance que esto tiene es tremendo.
porque estoy llevando el efecto de lo que quiero cambiar. Entonces voy a conseguir que en la célula se presenten cambios derivados del propio exosoma y además los efectos que busco con el medicamento homeopático. De hecho, actualmente las líneas de investigación en exosomas van por ahí. Sirven para dos cosas. Actualmente los exosomas se utilizan para dos cosas. Primero, como diagnóstico. ¿Por qué? Eh, ya les había comentado que las células cancerosas liberan exosomas. Entonces, estos exosomas se encuentran prácticamente en todos los fluidos del organismo. ¿Qué sucede? Que lo que están haciendo es, mediante el estudio de los fluidos, buscan los exosomas y ya se descubrió que cada tipo de cáncer produce un tipo específico de exosoma. Entonces, si yo encuentro un exosoma de cáncer de pulmón, caray, pues entonces ya sé que hay un tumor en el pulmón que está generando ese tipo específico de exosoma. Si hay en páncreas, va a salir. Y la ventaja de esto es de que así sea un tumor de 1 centímetro, de 0,5, esas células ya están generando exosomas. Entonces se puede diagnosticar muy a tiempo un cáncer por medio de exosomas. Ahora bien, eso es de manera diagnóstica. En lo terapéutico, están buscando la manera de lo que yo les estoy comentando, de hacer que el exosoma lleve medicamentos específicos a la célula. O sea, están cayendo en esto, en lo que les he comentado. Finalmente, si yo mando el quimioterápico, por ejemplo, lo encierro en exosomas y esos exosomas yo sé que van a llegar al núcleo de la célula, pues igual. ¿Cuál es el problema? Lo mismo que con cualquier quimioterápico. No va a respetar el tipo de célula. El quimioterápico va a llegar a todas las células, porque estos exosomas van a llegar a todos lados y van a ejercer el efecto igual en todas las células. Entonces, eso es lo que todavía están ahí tratando de afinar desde el punto de vista alopático. Sin embargo, desde el punto de vista homeopático, ¿qué sucede? Pues al contrario, lo que quiero es llegar a todas las células, lo que quiero es llegar al núcleo de todas las células para obtener un efecto terapéutico de una manera pronta, por la vía más fácil y de una manera que, si estoy llegando a la célula y va a cambiar el mecanismo, va a comenzar a producir proteínas, pues cumplo ahora de manera suave. ¿Qué más? ¿Qué nos dice Hahnemann? ¿Qué nos dice Hahnemann, Antonio? ¿Recuperar la salud de qué manera? Suave, rápido y permanente. Así es. O sea, en realidad Hahnemann estaba avanzadísimo, o sea, tenía una visión tremenda. Y vean, hasta el momento, hasta ahorita es donde la manera en la que se está comprobando cómo actúa. No es una cuestión de fe. La homeopatía no es cuestión de fe. Hay que quitarnos esa idea. Porque muchas veces, bueno, sí, por cómo funciona, quién sabe, pero tú tómatelo. No, ahora ya sabemos que cada medicamento homeopático va a tener un cambio en la maquinaria celular, va a generar una proteína específica que va a tener una función que se refleja como, pues en la curación. Que ya si queremos ser un poquito más dogmáticos, cada medicamento, cuando actúa en la célula, va a generar una patogénesis. Entonces, es lo mismo. Porque, ¿de dónde va a surgir esa patogénesis? Pues de los cambios que se generen en la célula. Se han documentado más de 900 proteínas en los exosomas, más de 200 tipos de RNA, más de 200 tipos de microRNA. Se han encontrado RNA no codificantes, cortos y largos, complejo mayor de histocompatibilidad. Por ejemplo, los exosomas de los macrófagos y de las células T
generan inmunosupresión, de las células endoteliales generan angiogénesis, de los fibroblastos disminuyen la fibrosis, los exosomas de fibroblastos disminuyen la fibrosis. Ahora, en este caso, por ejemplo, está también bien documentado que Rustox estimula la producción de fibroblastos. Sí, Roberta. Ok, bueno, a mí me surge una pregunta con esto que estás comentando, sobre todo con las células madres y el lado de lo estético. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora que hay tantas cosas y tantos tratamientos, ya sean faciales, que tienen que ver con esto de las células madre? ¿Qué tanto es real y qué tanto nos puede perjudicar? Ya hiciste el comentario del tipo de embriones con los que se estaba empezando toda esta industria, ¿no? Pero cada vez tenemos más peptonas, tenemos más esto mismo del PRP que se trabaja tan indiscriminadamente y tan sin ningún tipo de precaución, vamos, ¿no? Y con eso que nos estás explicando acerca de los exosomas, ¿qué podemos esperar en la consulta? Sí es efectivo sobre todo porque estamos hablando de una terapia acelular. No es lo mismo ministrar células madre que ministrar exosomas. ¿Por qué? Porque los exosomas son producidos por las células madre. Estamos llevando la información de esa célula madre sin la célula. Nada más llevamos el puro mensaje. Entonces ya desde ahí es una terapia acelular. Que hay algunos científicos que dicen, bueno, es mejor que sea celular, ya nada más voy a obtener el efecto. No necesito que esté el 100% la célula, sino con que esté el mensaje, yo ya voy a saber qué hacer. Es algo así como un celular. Yo te puedo decir por vía celular cómo hacer un pastel de chocolate y no necesito estar yo ahí. Sin embargo, la idea, la receta va a ser mía. Entonces, qué es lo que sucede con los exosomas? Es lo mismo, no se ponen las células, nada más el puro mensaje. Y esto es lo que hace que sea mucho más accesible y hasta cierto punto de vista más inocuo para que lo puedan aplicar a un personal que no es médico. ¿Por qué? Porque les decía, una vía de administración, la más común de los exosomas es por vía intravenosa. Sin embargo, hay muchos compañeros licenciados en homeopatía, homeópatas, que pues como que no se quieren meter en esa situación de estar poniendo sueros. Está bien. Resulta que los exosomas, existe una presentación de exosomas nebulizados. Se puede nebulizar. Es decir, tomo mi vasito de Hudson, pongo mi ampolletita de exosomas y le pongo el medicamento homeopático que yo requiera. ¿Qué voy a hacer? Se los nebulizo. Y ya. Tengo la información genética en donde quiero que esté. Entonces, eso es una de las cosas. Y otra, es cierto, como lo comentas, Roberta, y eso es algo lamentable, esto de los exosomas de la medicina, esto de la medicina regenerativa, las células madre, ha abierto un mercado para la charlatanería inmenso, inmenso. Tan es así que me he encontrado productos, por ejemplo, implantes de placenta. Implantes de placenta que vienen de China, literal. ¿De dónde vienen? ¿Quién sabe? ¿De dónde obtuvieron esas placentas? ¿Quién sabe? ¿Tuvieron algún control de calidad? Obvio, no. ¿Y será placenta? ¿Y será placenta? Y si es placenta, quien no nos garantizan que sea de humano. Entonces, muchas veces el paciente y el médico, el terapeuta,
se van por el costo, porque les hablo de que hay células madre. Otra vez me pasaban una información de un paciente, ¿no? O sea, en promedio, por ejemplo, la pura dosis, no la terapia completa, la pura dosis de células madre de unos 100 millones, pues andará pónganle en promedio 30,000 pesos. La pura dosis, sin contar todo lo demás. Me manda un mensaje un paciente donde me dice, doctor, es que fíjese que me mandaron esto porque yo dije que me quería poner células madre. Me manda un tríptico y todo bien bonito, y sí, las células, y va a rejuvenecer, y ya sabe, ¿no? Todas las características de un producto milagro, por la módica cantidad de 5,000 pesos. Y eran 100 millones de células. O sea, no se puede. Ni la producción, o sea, ni para producir esos 100 millones de células sirven 5,000 pesos. Entonces, sí, hay médicos, hay terapeutas que están aplicando, sepa Dios qué, y que obviamente en el mejor de los casos no está generando nada en el paciente, en el mejor. En el peor, pues obviamente puede generar, o sea, fíjense a qué se están sometiendo, pueden contraer hasta hepatitis, VIH, por ejemplo. Y lo peor de todo es eso, cuando les preguntan al médico, oiga, ¿y de dónde viene? ¿Cómo sé yo qué me está...? Pues prácticamente es pura fe también. Pues tú crees lo que te estoy poniendo y ya. ¿Por qué? Porque el médico tampoco tiene manera de corroborar cuál es el origen de esa estirpe celular, de esa placenta, de dónde viene, cuáles son los procesos, si se hizo, se descartó Chagas, VIH, hepatitis, que son infecciones intracelulares. Entonces, eso es importante, que los exosomas, las células madre, sepan de dónde vienen, quién fue la donadora o el donador, qué características tenía, qué edad tenía. Digo, no es, por decirlo de una manera peyorativa. Sin embargo, no es lo mismo que me apliquen células madre de un paciente o de una persona de 90 años a que me apliquen células madre de cordón umbilical. Entonces, pues esos detallitos siempre hay que tenerlos en cuenta. No, esto de la medicina regenerativa, les decía, yo no lo aplico, de hecho no veo nada estético en lo personal. Yo veo todos mis pacientes son más crónico-degenerativos, son geriátricos. Entonces, aunque lo he aplicado, por ejemplo, el implante de placenta en menores, con mi hija, tenía una rinitis alérgica, pero de plano ya, los alergólogos, ¿no? Pues ya casi, pues ahí nos vemos en unos mesecitos. Le apliqué el implante de placenta con algunos medicamentos homotoxicológicos y santo remedio. Aquí es dar el mensaje adecuado por la vía adecuada. Y aquí tenemos las dos cosas. El medicamento homeopático que ustedes determinen que es el que necesita el paciente es el mensaje adecuado, y ahora ya tienen la vía adecuada para llegar de una manera rápida, profunda y permanente. Ahí se va a quedar porque van a enseñar a la célula a funcionar como ustedes quieren que funcione. Ahora, cabe mencionar también, no todo es miel sobre hojuelas. ¿Qué sucede si ustedes mezclan los exosomas con un medicamento que no requiere el paciente? ¿Qué sucede? Muchas veces cuando se da en el glóbulo, cuando se da en impregnación, cuando se da la dilución, pues no sucede nada. Pero aquí ya no estamos hablando de que, bueno, en lo que llega, les decía, finalmente es un proceso más largo para que llegue a la célula. Aquí lo estamos mandando directamente a la célula. Ese mensaje.
Entonces, lo más lógico es que va a desarrollar la patogenesia. ¿Cómo? Ahí sí no sé. No sabría decirles, pero también para que lo tomen en cuenta. Son las características de los exosomas, las proteínas que tienen, el HSP70 y el HSP90, las proteínas que les decía que sirven para proteger la información genética ante determinados estímulos nocivos del exterior. Las tetraspaninas también son proteínas que van a ayudar a que tenga un mejor funcionamiento la membrana celular. Tiene lípidos, esfingomielina, lípidos de señalización, fosfatidilcolina, fosfatidilinositol, fosfatidilcerina. Todos estos lípidos van a ayudar muchísimo, por ejemplo, los de señalización. Dice, todos estos son de señalización, o sea, los lípidos de señalización son la fosfatidilcolina, el fosfatidilinositol y la fosfatidilcerina, pero ¿qué hacen eso? Señalar precisamente a dónde tienen que actuar las proteínas que se generan nuevas. Tiene un efecto antiapoptóico, entonces no va a haber muerte celular prematura. Tiene un efecto antimicrobiano, los puros exosomas, ¿eh? Los puros exosomas tienen un efecto antimicrobiano, tienen efecto antioxidante y el efecto inmunomodulador. Van a disminuir la inflamación, tienen un efecto antiinflamatorio. Entonces, el acortamiento del telómero, la senescencia de la célula o el envejecimiento celular van a llevar ¿a dónde? A un proceso inflamatorio crónico. Y este proceso inflamatorio crónico nos va a conducir a la enfermedad del tejido o al daño del tejido. Entonces, lo que les estoy aquí yo proponiendo es que mediante el uso de los exosomas con el medicamento homeopático vamos a interferir directamente en la producción, en la génesis de la enfermedad. Así sea, fíjense, igual estoy siendo muy temerario, pero así sea de origen mental. ¿Por qué? Porque finalmente pensamos con qué, con las neuronas. El proceso de pensamiento se genera en las neuronas y los neurotransmisores. Por eso es de que también los exosomas tienen cierto efecto en estados depresivos leves. ¿Por qué? Yo algo que he visto muy común con los pacientes cuando les aplico ya exosomas o células madre con el medicamento homeopático es de que al otro día están de un mejor estado de ánimo, tienen ganas de hacer las cosas, se sienten mejor, ya como que ven las cosas de otra manera. Y eso créanme que ya es muchísimo, o sea, ayuda, favorece mucho al paciente. Bueno, este es de COVID, ¿no? Los exosomas pueden activar células NK, que son las natural killer. Las natural killer son las que deberían en un principio atacar a las células cancerosas. Un hígado graso del que hablábamos. Bueno, aquí hay efectos de los exosomas por cada órgano. Tiene efecto renoprotector. Los exosomas derivados de células madre mesenquimales van a tener un efecto nefroprotector. Inhiben procesos inflamatorios, inhiben la apoptosis, promueve la proliferación celular, la angiogénesis, evita la fibrosis en el riñón. Eso es el efecto del exosoma por sí solo. Les decía, ahora, ¿qué sucede si nosotros le añadimos el medicamento homeopático? A nivel neurológico,
promueve la neurogénesis, inhibe respuesta inflamatoria, inhibe la apoptosis, favorece la remodelación neuronal, promueve la angiogénesis, es antioxidante. En el hígado igual, pues acá si el proceso en todos va a tener un efecto antiinflamatorio, antiapoptóico, va a favorecer la proliferación de ese grupo de células, de ese estirpe celular, y va a evitar, tiene un efecto antioxidante y va a evitar la apoptosis. Entonces, remodelan la matriz extracelular, modulan el crecimiento celular, modulan la inflamación, modulan la movilidad celular, van a generar cambios en la permeabilidad vascular, son inmunomoduladores y tienen un efecto antiapoptóico. ¿En dónde están indicados los exosomas? En enfermedades cardiovasculares, como insuficiencia cardíaca, aterosclerosis, síndrome del QT prolongado, enfermedad vascular cerebral. En los pacientes con enfermedad vascular cerebral, cuando se aplican exosomas de manera pronta, tienen un efecto benéfico, excelente. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿qué está sucediendo con un EBC? El tejido neuronal se está muriendo. Entonces, cuando aplicamos ya sean células madre o exosomas, lo que hacemos es proteger lo que se conoce como zona de penumbra en los EBC. Va a favorecer mucho y sí, de verdad que la evolución es magnífica. Sirve para enfermedades oncohematológicas, osteoarticulares, autoinmunes, hepáticas, en nefropatías, degeneración macular, en asma, en rinitis. Siempre, bueno, hay características aquí. Recuerden que estamos favoreciendo, en todos los casos, favorecemos la proliferación celular. Entonces, pues lo que debemos de analizar bien a nuestro paciente y descartar, ya sea por mera historia clínica o si quieren ser más específicos, por medio de marcadores tumorales, que exista cáncer. Porque un paciente con cáncer, si le estoy metiendo exosomas, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues proliferar. Proliferar porque le estoy dando también elementos. Porque pasa lo mismo, no nada más sirve para las células sanas, también sirve para las células que se encuentren dañadas. Sin embargo, aquí es donde entran algunos puntos. O sea, les decía, si bien es cierto, los exosomas que genera algún tipo de tumor canceroso llevan esa información nociva, también es cierto que los exosomas que se administran alogénicos, es decir, que provienen de otra estirpe celular que no es la del paciente, son células que se obtienen de cordón umbilical. ¿Y esto qué implica? Que no llevan la información dañada que llevan los exosomas del cáncer. Llevan otro tipo de información buena. Entonces, yo creo que no hay, ahí todavía se está dilucidando esa parte. Yo podría decir que en algunos casos de cáncer se podrían aplicar los exosomas, no en todos, y de acuerdo también a la estadificación. ¿En qué estadio del cáncer se encuentra y en qué tipo? Siempre es importante valorar al paciente, siempre las condiciones generales en las que se encuentra. Siempre se debe de confirmar que está libre de cáncer antes de iniciar cualquier tipo de protocolo. Riesgos de la aplicación. Esto aplica más para células madre, no tanto para exosomas, porque en las células madre lo que estamos aplicando son células vivas. Entonces, en las células madre sí podríamos tener riesgos asociados a la naturaleza de la terapia, como un efecto de rechazo, que no debe de presentarse, pero bueno, existe la posibilidad.
Puede haber riesgos asociados a la constitución biológica del paciente, hipersensibilidad. Cuando se aplican las células madre por vía intravenosa de acuerdo al padecimiento, no, siempre se tienen cuidados específicos, no es nada más pasarlo. Yo en lo personal no hago lo de meterlo a la solución y hay que pase. No, no, se tiene que aplicar directamente en Y, sin embargo una velocidad adecuada y debidamente diluido. ¿Por qué? Porque las células madre pueden generar una trombosis. Porque en el momento de que están ingresando, hablando de células, no hablando de exosomas, hablando de células, las células cuando entran generan un tipo de agregación plaquetaria. Entonces, si se mete a una velocidad muy rápida o una concentración así que no va diluida, en altas concentraciones pueden generar trombosis. Y eso va a generar una complicación. Las nebulizaciones, bueno, las dosis. Normalmente las dosis de las presentaciones de exosomas vienen de 9 billones, 15 billones, 30 billones, 50 billones. Pero en general, si tuviéramos que homologar un poquito la dosis, podríamos hablar de 9 a 15 billones. Cada 14 días en 4 ciclos. Y les repito, o sea, yo les estoy hablando de una presentación específica que son nebulizados, los exosomas nebulizados. Entonces, ustedes pueden en el vasito poner los exosomas y aplicar el medicamento homeopático que sea el que está el que requiera su paciente. Y bajo la misma técnica. Y créanme que con muy buenos resultados. Pues eso sería todo. No sé si existan dudas, aclaraciones, precisiones. Pues se abre en este momento el momento de preguntas por medio del chat para poder llevar a cabo la retroalimentación de nuestro ponente del día de hoy. Adelante. Vamos a ver. Aún siendo las células madres de cordón umbilical, trae su carga genética. ¿Qué pasa con ella? Nos dice Ángeles Sánchez. Trae la carga genética, no tanto de, ¿cómo decirlo? No tanto de la información del bebé, porque lo que estamos utilizando es la gelatina de Wharton, la gelatina que está en medio del cordón. Lo que estamos buscando más bien es la capacidad de diferenciación. No es de que estemos insertando información genética ajena. No, nada más estamos buscando el poder de diferenciación de esas células. La gelatina de Wharton tiene la gran ventaja de que tiende a diferenciarse en otros tipos celulares, en otros tipos más como para generar angiogénesis, para generar músculo, por ejemplo, hígado. O sea, esas células de la gelatina de Wharton pueden transformarse en otra célula. Eso es lo que se busca, regenerar ese tipo de células. No estoy metiendo la carga genética del bebé, nada más estoy buscando la diferenciación de células. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si bien es cierto, la célula madre lleva la información genética propia de ese bebé, esas células siendo ajenas, ¿qué va a hacer el sistema inmunológico con ellas? Las va a destruir. Va a destruir esas células. Yo no estoy buscando el efecto de la célula como tal, estoy buscando la información que esa célula tiene. Todo está nuevo. Sus células, todos los exosomas, la información que contiene es cómo funcionan sus células al 100.
qué proteínas generar para que la célula funcione al 100. Entonces, va a llegar un punto, fíjense, el órgano que filtra las células madre es el pulmón. Ahí se queda atrapada la célula madre, llegan los macrófagos, lo destruyen y se la comen. Pero mientras, esta célula ya liberó los exosomas y ya liberó otros factores que van a ser favorables para el paciente. Ok. Ok, es que hay un comentario aquí, dice, ¿dónde se pueden conseguir los exosomas que sean de buena calidad? En Cell Scientific, precisamente, les digo, y además porque es la única presentación en nebulizado. Es el único laboratorio que tiene la presentación en exosomas nebulizados. Si gustan, les dejo la información o me pueden contactar, no hay ningún problema y ya les paso la información para que puedan ustedes conseguir los exosomas. Nos dice Lisa Chaire, ¿se puede hacer en un laboratorio con siembras? No, se requiere tecnología muy específica, como un tipo de difusión. Se buscan, para empezar, les decía que existen diversos tipos de vesículas extracelulares. Entonces, nosotros nada más buscamos exosomas. De nada sirven los cuerpos apoptóicos, de nada sirven las microvesículas. Lo que buscamos son exosomas. Entonces, ¿de qué manera se obtienen? Es como si pasaran todo el concentrado de células o donde van los exosomas, las microvesículas, a través de una coladera. Los únicos que van a poder atravesar esa membrana son los exosomas. Entonces, esa tecnología no es complicada de obtener, no es algo tan sencillo. Ok. En caso de prostatitis, ¿pueden ayudar? Sí. Les digo, simplemente el efecto antiinflamatorio. Y no nada más, fíjense, algo curioso que también es bien frecuente. El paciente acude con nosotros por una patología determinada, sin embargo, ya cuando llega, les digo, cambia hasta de humor cambian. Entonces empiezan a sentir bien en lo sistémico, en lo general. Entonces estamos curando todo, estamos curando al paciente, no estamos curando a la enfermedad. Bueno, aquí nos dice un comentario, Leonel, medicamento para células son licopodium, apis y magnesia fosfórica. Sí, son el estudio que hizo la doctora Niurka Meneses. Así es. Sí. Entonces, pero les decía, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es aquí la situación? El estudio que realizó la doctora lo hizo en un medio controlado, con un tipo determinado de células y en un medio donde controló temperatura, ambiente, o sea, todos esos factores epigenéticos estaban controlados. Y tenían la manera de que las células estuvieran en un medio rico del medicamento. De una manera habitual era muy complicado que nosotros hiciéramos eso. Ahora con los exosomas, no, con los exosomas ya se puede, porque ya podemos meter ese licopodio directamente al núcleo de la célula. Muy bien. Y para conseguir material de estudio, cursos o diplomados o insumos, dice Ernesto Díaz. A ver, permítanme, si gustan, de una vez les paso un contacto. O se los envío más tarde, no sé, como me indiquen. Como gustes, ahora sí, puede ser por este medio o me lo envías a mí, yo se los envío al grupo del simposio. No hay ningún problema. Bueno, no sé, ¿te parece si les pasas mi número? Ah, Y ok. ya se comunican conmigo y ya no hay problema, ya nos ponemos de acuerdo. Perfecto, déjame lo paso. El número del doctor Jesús es 595-108-9323. Ya se los puse en los comentarios. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna conclusión, algún comentario? Roberta, ¿algo que quieras aportar? ¿Algo que quieras agregar?
Ok, la verdad es que para mí fue súper ilustrativo cómo funcionan los exosomas. Creo que habíamos escuchado mucho, les digo que yo estoy muy metida en esto de la estética y la verdad es que no había escuchado una información tan completa respecto a esto y como siempre te dicen que no va a pasar nada, que todo va a ser maravilloso y todo esto, jamás me habían mencionado esto del cáncer. Y bueno, una pregunta respecto a eso, por ejemplo, si ya hay un mioma, este, y podría hacer que creciera este mioma con los exosomas si está mal indicado el medicamento. No, no, ahí al contrario, porque estamos buscando el efecto desinflamatorio. O sea, ese mioma se generó por algo. Hay un desorden celular, precisamente, que hizo que esos miocitos comenzaran a reproducirse mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque en un mioma finalmente es tejido miometrial sano, normal, nada más que crece desproporcionadamente. De una manera, les decía, todo me gusta porque encuadra mucho igual con los miasmas, ¿no? La psicosis al 100, o sea, un tumor, todos los Claro. tumores hablan de psicosis. Entonces, eh, con los exosomas, aclaro, combinado con el medicamento homeopático. ¿Qué es lo que estás haciendo? Tú estás dando la indicación contraria. O sea, tú estás indicándole ya a la célula que no debe de, o sea, no es su función estarse reproduciendo de una manera descontrolada. Tú lo que vas a hacer ahí es lo contrario, hacer que reduzcan de tamaño. No puedo decir que se quiten, pero sí que reduzcan. Y recuerden que el hecho de que sea operable o no el mioma depende muchas veces del tamaño. Si Y son del lugar. pequeños, si son pequeños elementos, pues difícilmente se requiere la cirugía. Muy bien. Hay ¿Cómo? una pregunta en el chat. Ajá, Adelante, adelante. perdón. Dice Ernesto Díaz, ¿hay riesgos de interactuación con la homeopatía y o con la alopatía? No, no, ninguno. De hecho, es una de las grandes ventajas y virtudes que tiene el tratamiento con exosomas, que no estamos quitando el tratamiento de base, sea homeopático o alopático. En el caso del alopático, les digo, vamos a hacer sinergia, vamos a poder utilizarlos juntos. ¿Qué es lo que sí hay que, o sea, lo cierto es de que el costo, pues sí es un poquito elevado, ¿no? Sin embargo, hay que saber mencionarle al paciente que las ventajas que va a tener por la aplicación del exosoma no van a ser únicamente para los miomas, como comentaba Roberto, sino que va a tener un efecto benéfico en todo el cuerpo. Si tenía migraña, si tenía ciática, cualquier cosa, va a disminuir porque va a impactar en todos los tejidos. Estamos hablando de células, ya no estamos hablando de atender un órgano nada más, de un órgano en particular. Estamos hablando de todo el cuerpo. O sea, en realidad, si lo vemos o si queremos verlo desde una perspectiva homeopática y existiera la materia médica exosoma, pues aplicaría en todo igual, en sistema nervioso, hablando de cabeza, en genital, en digestivo, en extremidades, en todo generaría un efecto. Muy bien. Pues ahora sí que fue una ponencia muy enriquecedora, algo nuevo para algunos, en lo personal para mí, tener conciencia de que existe un vehículo con mayor precisión que puede llevar la respuesta del medicamento homeopático y inhibir o equilibrar el estado de salud, pues es algo maravilloso. Entonces, estimado Jesús, agradecemos mucho tu participación el día de hoy en nuestro segundo simposio. Felicitarte previo a tu cumpleaños el día de mañana, ¿sí? Gracias. Que te la pases de lo mejor. Roberta, ¿algo que quieras comentar antes de irnos a nuestro descanso? No, pues nada más agradecerle al doctor de la Vega, que además siempre está muy, muy al pendiente del proyecto de Hablemos de Homeopatía y de tanto el trabajo de Antonio, sus proyectos personales y los míos.
Y la verdad es que ha sido muy, muy enriquecedor toda esta dinámica con el respecto a un montón de cosas. Muchísimas gracias y pues ya te dejamos descansar. Sabemos que tienes un fin de semana súper atareado. Algo. Sí, exacto, entonces pues muchas felicidades y disfruta, no nada más felicidades mañana, sino felicidades todo el año, que todos tus proyectos se realicen, que sigas con esa sonrisota y esa actitud que siempre te ha caracterizado. Y pues ánimo, te espera un fin de semana largo, así es que disfrútalo. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo. Igualmente para ti, bendiciones. Gracias, que estén muy bien. Igualmente. Cualquier cosa yo quedo a la orden en el número de teléfono. Cualquier duda, no tengan miedo a aplicarlos. Les decía, la ventaja es de que se pueden nebulizar, no hay ningún problema, no se contraponen con ningún medicamento, ningún otro tipo de tratamiento, y es una terapéutica muy noble y súper potente acompañada de la homeopatía. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jesús. Tengas Nos una vemos. excelente tarde.